Buenas noches, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este reconocimiento, que para mí como extremeña me llega a lo más profundo de mi corazón. Esta medalla es para la ciencia, para los investigadores extremeños, para nuestra Universidad Antonio, porque la necesitamos que forme a las futuras generaciones. Detrás de esta medalla está el trabajo de todo un equipo de investigadores jóvenes que trabajan día a día porque creen que con la ciencia se pueden conseguir nuevos avances y que la ciencia es el futuro y que para que la ciencia sea posible se necesita invertir más en ella. Quiero agradecer a mis maestros, mis profesores, mis mentores, Paco, que sé que está hoy por aquí, a Ana, a Roger. Quiero también agradecer a mi familia, a mis amigos, a mi hermana, que siempre la echo de menos, y a mi abuela, que hoy no está, pero que sé que me tiene presente. También a mi marido y a mis hijos, que son mi fiel apoyo y me ayudan todos los días, y sobre todo en los momentos más difíciles, que son muchos cuando eres científico. Quiero reconocer a todos esos científicos que luchan porque cada día se consigan nuevos avances y esos avances lleguen a la sociedad. Por último, quiero hoy recordar a mis padres. Mi padre, que me inculcó el amor por la ciencia y por el laboratorio, y a mi madre, que siempre me apoyó para que consiguiera lo que yo quería, que era ser científica, aunque no le gustaba nada que estuviera fuera de Extremadura. Va por ti, mamá.